y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Padre bendito que está en gloria, le damos gracias. Le damos gracias por bendecir nuestra vida, por permitirnos, Señor, en esta tarde, Señor, nuevamente, Señor, recibir de tu palabra viva. Padre Dios, te pedimos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, que nos guíe, Señor, que nos enseñe, que nos hable, que nos aconseje y que nos, Padre mío, nos levante y nos alumbre, Señor, con la luz de tu palabra bendita. Gracias te damos por el amor, Señor, que manifiestas cada día en nuestra vida, Señor, amándonos, Señor, hablándonos, tocándonos, Señor, en todo momento. Y en esta tarde le pido, Señor, que bendice este pueblo, nuestras vidas, mi Dios, que podamos ser receptores de su palabra, retenedores de tu palabra, Padre Santo, porque tuyo es el poder y la autoridad. Glorifica tu nombre, Señor, en cada corazón, y que cada vida, Señor, podamos salir de este lugar hoy, Señor, con una convicción firme, y que, Señor, toda duda, todo, Padre mío, lo que estorba nuestras vidas se sea disipado, y que tu luz maravillosa alumbra nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Le voy a pedir que tome su lugar, hermanos. Aleluya. Sea la gloria, sea la honra al único Dios, el soberano de toda la creación. Bien, mis queridos hermanos, hoy continuamos ya concluyendo ya este capítulo número 1, y como lo había repetido en varias ocasiones, hermano, el apóstol Pablo en estos versículos de la palabra, número 1, encontramos que él hablaba de que tenía una conciencia pura o una conciencia limpia. Y también número 2, hermano, él no escribía una cosa y quería decir otra cosa. Y número 3, él no era, hermano, un inconstante ni indeciso en sus planes. Recuerde que de todo esto se le acusaba a él. Y número 4, también él no era un hermano incoherente en su mensaje y en su predicación, porque Jesucristo no era inconstante ni incoherente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermanos, estaba tan seguro de una conversión. ¿Me está escuchando hoy? Quiero que a través de esta palabra, hermano, aquí vemos a un creyente, y no solamente es un creyente, sino el apóstol, el último de los apóstoles. Porque a veces nosotros, hermanos, pensamos que no se puede, y esto nos va a confrontar a todos nosotros. Siempre, hermanos, la gente dice que está en el mundo todavía y que es humano. O sea, esta es la respuesta de toda persona cuando la palabra de Dios nos confronta. Espero que ponga un momento de atención, hermano. Cuando la palabra de Dios nos confronta, siempre nosotros tenemos una respuesta: que estamos en la carne y que somos humanos y que estamos en este mundo. Bueno, había uno que caminó en este mundo, era Jesucristo, el Hijo de Dios, que no pecó para nada. Bueno, había uno que pecó, y nos referimos al apóstol Pablo, Saulo, hermano, pero cuando el Señor lo llamó, hermano, en este vemos una vida pasada y una vida nueva. ¿Comprende? Una vida que lo que está viejo o deshecho, perdido, Dios le hace nuevo. ¿Me están escuchando? Sí, porque no tenga usted un concepto así, una falsa idea de que por qué usted es lo que es. Entonces Dios no hace una media obra. Dios no hace algo como usted piensa, en término medio. No, Dios hace su obra completa. Entonces vemos a un hombre, hermano, de perseguidor, y esto lo he repetido en varias ocasiones, pero es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque una persona, hermanos,
debe de comprender que así como el apóstol Pablo, o hombre, ese es hombre, él hermanos, era una persona como usted, como yo, que tenía una vida despreciable, puedo decir, perseguidor de los cristianos, pero cuando el Señor lo salvó, ya fue un hombre diferente. ¿Me están escuchando todavía? Entonces por eso él, hermanos, insiste en su defensa ante los que lo acusaban de ser un mal predicador, de ser un mentiroso y que no es digno de confianza. Concluyendo en este punto número 4 que encontramos en esta palabra, y yo quiero enfocarme en el número 5. ¿Por qué? Porque Pablo él asegura de que todo lo que él estaba haciendo o diciendo, o de que su viaje se había atrasado o que no pudo estar como lo había dicho, era dirigido por el Señor. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces a veces nosotros decimos eso, o no se hizo porque de plano no era la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros? Pero tal vez que fallaste o no llegaste o no te tardaste o no pudiste, a veces uno lo atribuye a Dios, pero en esto tenemos que tener cuidado nosotros, porque nosotros atribuirle algo a Dios solo de nuestra boca y no es cierto, hermano, eso se llama blasfemia. Blasfemar es atribuir a Dios algo que Dios no está diciendo ni te está mandando. Sí, eso se llama y la blasfemia, hermano, es pecado imperdonable. Entonces mejor nosotros aprendamos nosotros que necesitamos, hermano, vivir realmente la palabra de Dios y obedecer al Señor, que eso es lo que debemos de aprender a través de la palabra bendita. Entonces el apóstol Pablo continúa él hablando de que no había visitado a los corintios y que iba a venir, pero no se sabe cuándo. Él no había hecho ninguna, hermano, algo que se le había ocurrido, sino no se dio porque no se dio. Y entonces concluimos el versículo donde el punto número 4, hermano, y él dice, porque Jesucristo no era inconstante ni incoherente. Ahora llegamos al versículo número 21, donde hemos leído hoy, hermano, y siempre platicamos de la palabra de Dios, en que nosotros podemos darnos cuenta que somos hijos de Dios. Y quizá usted tiene una pregunta, bueno, yo soy hijo de Dios, pero estoy hablando de una persona que es un nuevo nacido. Un nuevo nacido. Entonces vamos a centrarnos un momento acerca de esto, lo que el apóstol Pablo dice, y este es el tema que yo, hermano, le puse: escogido por Dios. ¿Y por qué decimos que es un escogido, o es un llamado, o es un salvado? ¿Por qué? Porque las cosas que antes hacía, ya no las hacía. Ok, entonces cuando nosotros nos damos cuenta que todavía hacemos lo que hacíamos, tenemos que humillarnos ante Dios, hermanos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. El versículo 21, él estaba seguro de que estaba en Cristo, y que no solamente estaba en Cristo, sino estaba ungido por el Señor. Dice, establecido por Dios, ungido por Dios, sellado por Dios, asegurado por el Espíritu Santo. O sea, hermano, nosotros podemos decir muchas cosas, pero hay algo que debemos nosotros, hermanos, ver, que cómo describe el apóstol Pablo en este versículo número 21. Y si usted puede regresar en los versículos anteriores, él habla de que el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí, en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, por medio, o sea, él habla de una relación, hermano,
firme y constante con Dios. El verso 21, el que nos confirma con vosotros en Cristo. Está hablando a los corintios. Y el que nos ungió, ¿qué dice la palabra? Es Dios. Gloria al Señor. El que nos ungió es Dios. Ahora, Pablo estaba tan seguro, hermanos, que estaba en Cristo, y eso lo he hablado yo en otras ocasiones. ¿Se recuerdan ustedes cómo él fue alcanzado por el Señor? ¿Lo recordemos? Dice la Biblia que él iba, hermanos, persiguiendo a los cristianos. La Biblia dice que él iba, hermanos, y pidió cartas, pero de repente dice que oyó una voz, se cayó en el suelo y quedó ciego. Y escuchó la voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres tú? Si yo no te persigo a ti, yo persigo a los creyentes. Pero él dijo: no, a mí me persigues. Y entonces él está tan convencido, hermanos, de que él no aceptó porque un familiar le dijo: ven a Cristo. O porque alguien bueno, así, te animo. Eso de palabras de animar, a veces, hermano, como que no, tenemos que sacarlo, hermano. Porque hay personas que como que le dan la comida a uno, no quiere comer, pero a la fuerza le da algo. Y en realidad, mis queridos hermanos, aquel que ha nacido de nuevo, no hay que obligarlo. Tiene deseo, tiene hambre. Como dice el salmista: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces eso no hay que darle, no hay que ofrecerle su bebida. Vamos a la iglesia, va a haber comida. No, hermano, eso no funciona. Dios no trabaja así. Sí, hermano. O no, porque muchas veces nosotros, hermano, hemos tergiversado el evangelio. Pero entonces Pablo, su encuentro y su nacimiento, hermano, él se acuerda muy bien. Entonces él dice: no hay duda de que yo estoy en Cristo. Y aunque ustedes me dicen todo lo contrario, yo he sido apartado por Cristo. Vamos a continuar. Entonces él estaba seguro, hermano, que estaba en Cristo y estaba ungido como los demás apóstoles. Y la palabra, hermano, no se refiere fundamentalmente, o Pablo no se refiere, hermano, a los apóstoles que decían, sino que era la iglesia de Corinto. Este es como cuando usted tiene favoritismo. Sí, cuando usted tiene, recuerda que primero de Corintios él viene, que unos querían a Pablo, otros querían, ¿a quién dijo? Apolos, ¿sí? Otros Cefas. Entonces venían esto, pues no había, como, hermano, uno lo quería y otro no lo querían, pero él afirmaba que fue llamado y fue apartado por Dios. Entonces Pablo dice, hermano, que el mismo Dios que ha obrado en los corintios, porque los corintios es como usted, la iglesia. El mismo Dios que había obrado en los corintios también ha obrado en él. Y en este punto de hoy, o este tema, hermano, el escogido por Dios, vamos a hablar unos 4 puntos. Y Dios quiere, hermano, que usted y yo podamos salir convencidos hoy. Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas de un creyente? ¿Cuáles son las prácticas de un creyente? Bueno, la Biblia dice que debe ser, hermano, tener los frutos del Espíritu. Ya usted puede sacar esa lista ahí. ¿Cuáles son las prácticas de un creyente?
O sea que ya no se obedece a sí mismo ni a su carne, sino que obedece la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Y entonces uno vive en la palabra porque pertenece a Cristo. Y ahora una persona que no vive en la palabra, entonces hay que preguntarse si es de Cristo o no es de Cristo, porque el que no tiene el Espíritu no es de él, dijo la palabra. Entonces aterrizamos. Número 1, Dios confirma. Dios confirma a los creyentes. Y la palabra quiere decir establecer. Establece al creyente. Hace firme al creyente. Lo hace inquebrantable al creyente. Y lo hace constante. Amén. Voy a repetirlo porque entonces razón dice la palabra. Y esto lo traigo a nuestra mente, en donde vemos a hombres decididos en la Biblia. Por ejemplo, hermano, los que son mencionados, Caleb. ¿Quién otro mencionado? Josué. Josué no tuvo un espíritu de cobardía. Josué no tuvo un espíritu, hermano, que va para atrás. No, los demás querían ir para atrás, pero él iba para adelante. Es al contrario, él sabe para dónde va. Y la palabra que le dijeron: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Pero también le dijeron: cuídate de hacer conforme a todo lo que está escrito. O sea, un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene una responsabilidad: hacer lo que Dios lo manda a hacer, no lo que no lo manda a hacer. Entonces, número 1, y la palabra, hermanos, en su original, lo voy a leer así. Es como decir bebaión. O sea, esta es una palabra que quiere decir que lo hace a uno fuerte. Quiere decir una persona establecida. Quiere decir la persona, estoy repitiendo lo que ya dije, una persona que está firme. Una persona inquebrantable y constante. Y cómo no, si es Dios en uno. ¿Comprende, hermano? Nosotros no vemos a Dios vencido. Nosotros no vemos que falló. Dios no falló. Nosotros no vemos que fueron avergonzados los que creyeron en él. Nosotros no vemos a Moisés, hermano, que perdió ante el faraón, porque Dios lo llamó. ¿Me está escuchando? Nosotros no vemos al profeta, aunque entró en desánimo, el profeta Elías, pero no quedó ahí, se levantó. No se quedaron tirados. Oh, fracasó. Llegó el desánimo, llegó el desaliento, pero no, tuvo que cruzar el Jordán. Tuvo que ungir, o tuvo que enseñarle al quien lo iba a ocupar su lugar. Por eso la palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. A su nombre. Entonces vemos, hermanos, a un hombre. Puedo hablar de muchos hombres en la Biblia, pero hoy estamos en el tema de Pablo a los Corintios. Él era un hombre, por eso él dijo estas palabras. Romanos 8: todo lo puedo. O sea que todo el que está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? ¿Cuántos están en Cristo? Si usted viene a calentar banca, hermano, tiene que aceptar a Cristo. Si nosotros venimos a cumplir nada más, yo voy nada más, hermano, es cierto que hay infierno y hay cielo, hay regalo, hay bendición de Dios para nuestra vida, los que vamos a permanecer firmes. Pero también es cierto que aquel que, hermano, no cree en el Señor, porque puede uno estar sentado aquí, pero no cree en su palabra. Cree más en lo que Él dice, en lo que otros dicen. Creen más en lo que piensa, en sus planes, en sus proyectos, y deja a un lado, porque Dios tiene un proyecto, tiene un plan para tu vida y para mi vida: estar en su presencia por toda la eternidad. Eso es lo que Dios tiene para todos los hombres de la tierra. Ahora, o sea, hermano, que la vida no va a ser fácil.
El caminar no va a ser fácil. Vamos a tener lucha con la carne, vamos a tener lucha hermanos, con tentaciones, vamos a tener pruebas. Vamos a tener grandes problemas o grandes dificultades. Pero como Dios está con nosotros. Por eso Él dijo: ¿quién nos podrá separar del amor? ¿Quién lo dijo? El mismo Pablo. ¿Quién nos podrá? Escuchen, hermanos. La iglesia tiene que verdaderamente entender en quién está. Y si usted sigue en su misma condición, y en su decisión. Pero mire, dice Pablo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Peligro? ¿Desnudez? ¿Espada? Como está escrito, dice. ¿Qué está escrito? Repiten, ¿qué está escrito? ¿Cómo? ¿Sí? Como está escrito, somos más. Pero estamos hablando de un verdadero creyente. Uno que de verdad, hermano, sabe que lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Que lo que hace, lo hace para agradar a Dios. Lo que vive, lo vive honrando a su dueño. Porque antes el dueño era el diablo. Aunque él no tiene nada, pero como lo engañó a uno en el pecado, entonces era el que tenía posición, puros pensamientos malos, puras acciones malas, puro odio, puro rencor. Eso es lo que el diablo es. Que se lo reprenda. Pero en Cristo no. Él es compasivo y misericordioso. A su nombre, gloria. Entonces hay cosas que hay en la vida de uno y debe de abandonarlo, decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser libre. Y yo quiero ser un instrumento en tus manos. Entonces, número uno que dice el apóstol Pablo es que, hermano, cuando es Dios quien confirma. Vamos a terminar con este primer punto. Solo son 4. Confirmado. Confirmar. Dios el que lo confirma. Entonces no le hace un aguadito, un débil. Lo hace fuerte. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, dijimos la palabra también inquebrantable. Romanos 16, verso 25. Y al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Cristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aleluya. Ahora vamos a ir rápido. Colosenses 2:6. Colosenses 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oh, hermano, si nosotros comprendemos o tomamos acción en la confirmación que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros vamos a dejar de ser los, ay no, pobrecitos, vamos a dejar de ser los pobrecitos. Vamos a dejar de ser, hermano, las personas que saber ni saben para dónde van, sino que vamos a ser valientes.
Vamos a ser esforzados, vamos a ser entregados, vamos a estar firmes, vamos a estar constantes. ¿Por qué? Porque no es con fuerza, sino que es con su Santo Espíritu, es con su presencia en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Y número 2, hermanos, Pablo dijo esta otra palabra. El que nos confirma, la palabra confirmar, usted lo puede buscar en el diccionario, pero ya le mencioné: una persona inquebrantable, una persona firme, una persona constante. Ok, vamos a continuar. Y el que nos ungió, Dios unge al creyente, hermanos. Repito, Dios unge al creyente. Porque entonces si no lo unge Dios, es que miren, mis queridos hermanos, el punto número 2, que Dios unge, y la palabra significa, ¿qué es estar ungido? Estar consagrado. Ungido, consagrado, calificado para el servicio. A su nombre, gloria. Consagrado, calificado. Pero no es que un hombre te califica, sino el mismo Dios, que dice el apóstol Pablo: con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Lo está leyendo, verso número 21, donde leímos: ¿quién ungió? ¿O quién unge? Pregunto, ¿quién unge? Dios. Consagrado. Pues se da usted de cuenta que cuando una persona vive para Cristo, ¿cómo es ese hermano que vive como mundano? ¿O cómo es ese hermano que, ay, es que yo así soy? ¿Dónde está la obra de Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que comenzó la buena obra? Porque antes era una obra mala, pero ahora una obra, dice la palabra, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Bendito sea el Señor. Entonces, consagrado, hermano, la palabra, dijimos, ungir es una palabra, hermano, que significa estar consagrado, calificado para el servicio. Lucas 4, versículo 18. Lucas 4 y verso 18. A su nombre. Demos gloria. Estamos hoy miércoles, hermano, aprendiendo. Gloria a su nombre. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los ¿qué? A los oprimidos. ¿Ok? Entonces, esta porción de la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, ¿qué es la palabra? Dijimos, la palabra ungido significa consagrado, calificado. ¿Para qué? Y como dice Pedro, para anunciar. ¿Qué dice Pedro? Repitámoslo, hermano. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Oh, ok, ahora entiende. Uno no puede ser una, mire, y esto es tan importante. Yo mencionaba a un pastor
que, hermano, hay cosas, hermano, por ejemplo, una cuchara, por ejemplo, un tenedor, no se puede para cosas de deshonra. Son los que más se limpian, son los que más se ponen, se aguardan, se lavan con jabón. Si otro lo va a usar, ahí está todo. ¿Por qué? Porque lo usa. Amén, hermano. Está apartado ¿para qué? Para uso. Yo diría de uso como saludable, aunque no es la comida, pero no viene usted a agarrar una cuchara que estaba allá tirado, que está en el baño, y viene a agarrar usted y lo usa. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque está apartado para recibir o comer o llevar los alimentos en la boca. Pongo esta explicación porque entonces, como un instrumento, usted no es una cuchara, pero usted es una persona que vive Cristo en su corazón. Usted es una persona que ya nació de nuevo. Usted es una persona, hermano, que ha sido consagrado, que ha sido calificado. ¿Para qué? No para servir o dar o hacer otra cosa. Por ejemplo, un creyente está hecho para dar testimonio de Cristo y le ofrecen un trabajo en una cantina. Él va a decir, bueno, yo soy un siervo de Dios. ¿Cómo yo voy a estar ahí llevando lo que otros los embriagan? O sea que lo hablo más así, claro. Aunque hay personas que, hermano, que están en oscuridad, dicen que van para el cielo, pero están sirviendo para su perdición. Que lo que no hacen es servir a quien dicen que aman. Y entonces el apóstol, hermano, habla acerca de una persona. De él está hablando que está consagrado, que está calificado para el servicio. Él ya no vivía para sí. Él ya no hacía lo que antes hacía. Ahora hacía lo que Dios quería que él hiciera. ¿Qué es lo que él hacía? Predicar el evangelio, ser un instrumento de Dios, dar a conocer la grandeza de Dios, decirle a las personas que Cristo es el único camino, verdad y vida. ¿Y qué es lo que usted debe y yo debemos manifestar? Igual, hermanos. Tal vez no predicamos o no decimos, tal vez no sale una tremenda exposición de nuestra parte, pero con tu vida eres un testimonio. Cristo vive en ti o el diablo vive en ti. A su nombre, gloria, hermano. Sí. Porque hay personas que calladitos, hermano, dan testimonio de Cristo. Son mansos, son humildes de corazón. Quizás no dicen, te llevan en su oración. Quizás no tocan trompeta, pero aman a Dios y están dispuestos en lo que Dios quiere que ellos hagan. A su nombre. Todo aquel que el Señor lo salvó. Por eso pregunté, ¿cuántos salvos están allí? Aleluya. Dios no te ha dado cobardía. Dios no te ha dado que sos una persona que da 2 pasos para atrás hoy y mañana quiere dar 1 para enfrente. No, hermano, Dios nos llamó. El que está con mayor es el que está por nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A su nombre. Jesucristo o Dios, hermano, Él no ha perdido ni una batalla. Nunca lo vemos nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis que perdió. Cuando su pueblo ya iban siendo alcanzados por el faraón, abrió el mar y se pasó. Vemos a un Dios todopoderoso. Y entonces no podemos decir otra que sus hijos perdieron. A su nombre. Pero claro, ahora uno dice, ¿por qué entonces la persona? Esto llega a muchas preguntas. Y entonces, ¿por qué si el hermano fue tanto, pero ahora está en el mundo? Bueno, Juan dice que estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque es imposible, hermano, que uno que ha gustado la benignidad del Señor, dice el apóstol Pablo. A su nombre, gloria. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Por cuanto me ungió. Aleluya. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Amén. Buenas. ¿Y qué estamos dando nosotros? Si somos apartados, si somos salvados, si somos... Aleluya, gloria a su nombre. Entonces, hermano, ¿para qué uno es? ¿Para qué te unge Dios? Para dar buenas nuevas.
Primera de Juan 2:20. Vamos a tratar de avanzar, hermano. Ya mero, solo tengo unos minutos más. Primero de Juan, apenas ya vamos en el 2, solo nos faltan 2 puntos. ¿Qué dice Juan? Primero de Juan 2:20. Aleluya. Léanlo, hermanos. Tenemos que desechar cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué dice vosotros? No dice tú o yo. Vosotros, los creyentes, tenéis que la unción del Santo. A su nombre sea la gloria. Hermanos, es tan importante esta palabra para que nosotros no tengamos otro concepto. ¿Saben que la gente hoy la mayoría somos de excusa, pretexto? ¿Dónde está la obra del Santo? ¿Dónde está la unción del Santo? Otra porción de la palabra. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan. Aquí estamos en 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué dice? Solo por un rato. Permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Gloria a su nombre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Seguimos. Unge. El que nos ungió es Dios. Verso 22. El cual también nos ha sellado. ¿Cuántos siguen aquí? Sellado. Amados, Dios sella. A mí casi no puedo tanto leer estas palabras, pero la palabra es esparaguiso. Dios sella a los creyentes. Y la palabra significa, escucha hermano, en su original ya lo mencioné, pero esta palabra, la palabra sellar, significa marcar, acuñar, poner un sello ¿en quién? En el creyente. Dios pone su sello, su marca en los creyentes. No es aquella marca pirata, sino que su sello original. A su nombre, gloria. Estos 4 puntos que yo voy en la tercera, hermano, debe confirmar a la persona. Número 1, ¿qué dice el primer punto, hermano? Confirma. Mire, este es la base de su vida. Confirmar, ungir, ungió. Y también sella o selló al creyente. Bendito sea el Señor. Dios es el que también sella a la persona.
Y en nuestro siguiente versículo 22 dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado. Mire, entonces quiere decir que el sello y dado es diferente. Sello con el Espíritu. Tiene una marca la persona. Marca. ¿Alguien tiene marca aquí? Los del Señor tienen que tener su marca. ¿Por qué? Hermano, porque dice que cuando viene el anticristo también va a sellar a los suyos. Entonces nosotros tenemos una garantía, dice la palabra, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Sello y nos ha dado el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Entonces Dios sella. Ahora el punto número 4, hermanos, Dios da las arras del Espíritu. ¿En dónde? En el corazón de cada uno de los creyentes. Mire, este versículo y la palabra arras es arrobón. A con doble R O B O N, arrobón. Significa garantía. Las arras, la marca es uno, pero las arras es garantía. A su nombre. Entonces, hermanos, significa, hermanos, garantía de seguridad, pago. Hermanos, fue el primer pago por algo o marcado o garantizar. Las arras es como en el matrimonio. Cuando se compromete la muchacha con el muchacho. Bueno, van a ser oficial el noviazgo y le piden matrimonio. ¿Y le dan qué? Un anillo. Sí, le dan el anillo y ya tiene su anillo que le dio el novio. Es hermanos, un anillo de compromiso. Mire, no se me vaya de aquí en su mente. Marcado. Dios ya te marcó. Y luego Dios nos da las arras de compromiso que garantiza el matrimonio. Dios ha dado el Espíritu Santo como la garantía de la vida eterna. El Espíritu Santo es un pago por adelantado, una entrega inicial de su promesa a los creyentes. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a una porción, Romanos 8:16. Imagínense usted cómo vive la gente hoy. ¿Cómo vive la gente hoy? Si han pasado estos 4 puntos en la vida del hombre o en la vida de la mujer, ¿cómo es posible que tiene otra actitud, otra accionar, otra prioridad? ¿Qué dice Romanos? Hermano, lo tienen 8:16.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu. Empieza el Espíritu Santo. Ve, el primero, el apóstol Pablo dice el Espíritu y comienza con E mayúscula. Cuando es E mayúscula está hablando del Santo Espíritu de Dios. Pero dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, si hay un espíritu, si está el Espíritu de Dios, hermano, ¿para dónde nos lleva el Espíritu? ¿Qué nos hace a nosotros? Podemos tener otras cosas tal vez más buenas a vista de los ojos carnales, o tenemos otras cosas más importantes tal vez para nosotros, pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que nos guía, que nos encamina. O sea que nosotros no debemos de estar solamente cuando podemos, no podemos, queremos, cuando nos da la gana. No, ¿dónde están estos 4 puntos que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo? Que aunque en la cárcel, aunque con azotes, y aunque en el mar mugriéndose, no. ¿Por qué? Porque esto es como algo asegurado, hermanos. Y lo que Dios ha asegurado no tiene excusa. Tampoco puede tener, hermano, que llegue otros pensamientos en contra de la obra de Dios en su vida. Gálatas 4:6. A su nombre, hermanos. Aleluya. Yo venía pensando, hermano, digo, es que, hermano, de verdad todas las cosas son por eso la Biblia dice que el fuego la prueba. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Dónde lo envió Dios? Hermano, escuche bien, por favor. Esto es lo que realmente necesita usted, joven, señorita, hombre, mujer. Esto es lo que usted necesita. Usted tiene que dejar esa mente de humano que muchas veces nosotros expresamos. Que lo que yo le digo no es tanto lo que la Biblia le dice, lo que Dios dice que ha hecho en vuestros corazones. Por eso la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por cuanto sois hijos. Ok, antes no éramos hijos. Éramos hijos de ¿qué? De ira, dice la Biblia. Pero cuando Cristo vino, y todo aquel que cree en Jesucristo tiene una nueva vida. Otros dicen una nueva identidad. Tiene un nuevo comienzo, una nueva vida. Entonces la palabra dice, si sos hijos, Dios envió en vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué es lo que dice la palabra? Yo recuerdo primero, clama, Abba, Padre. ¿Qué es Abba, Padre? ¿Alguien se recuerda de eso? Le voy a mentir si lo busqué, pero yo recuerdo porque me han enseñado. Dice que Abba Padre es como decir papito lindo. Que tú en tu ser, como está el Espíritu dentro de ti, tú amas a tu Señor, a tu Salvador. El Espíritu en tu corazón. Hay hermanos que dicen papá a su esposo. Pero yo no sé si de verdad o es mentira. Otros dicen papito. Pero yo no sé si es cierto, porque eso solo ustedes lo saben. Pero más que los que son reales, yo pienso, son los que tienen un bebé de 5 meses, 6 meses, de 7 meses, hasta de 1 año. Ay, papito.
que no lo hace no lo finge, lo están diciendo las mamás o yo, cuando los bebés son tan pequeñitos y chulos. Ay, papito lindo, uno lo dice con ese deseo, hermano. Ay, papito chulo, te voy a comprar tu tenis tal marca. Ay, con lo que crees que son poquito, ya vi una ropa, no me importa lo que cueste, papito chulo. ¿Sabe que Dios ha puesto su espíritu en nosotros para que nosotros clamemos así? Abba Padre, que le digamos papito chulo, que le digamos papito te amo, pero de verdad que tengamos esa pasión, ese amor a Él. Pero no es que nazca de nosotros. Uno dice, yo siento en mi corazón. Olvídese, es obra del Espíritu en tu corazón. Porque el que está en su carne todavía, yo siento en mi corazón. No sientes nada, es obra del Espíritu, porque Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros ya no debemos de trabajar o militar humanamente. ¿No se están aquí todavía, hermanos? Siento que a veces me dejan solo, pero este es tan importante. Como uno puede decir que es cristiano y ama otras cosas más. Cuando dice la palabra, hermano, que Él nos ha dado de su espíritu, nos ha marcado y nos ha dado la garantía, que es las arras de su Santo Espíritu. Entonces usted, todos los que estamos aquí, hermano, levante su mano. Hermano, usted debería llorar, te amo, mi Señor. Eso no tienen que decir, porque está el Espíritu que está dentro de uno. Ay, entonces, ¿por qué no hay? A su nombre. Es como que alguien te dice en tu ser, como que alguien te hace ver tu miseria y la vida maravillosa que hoy te ha dado. ¿Me entienden, hermano? Llorar ante su presencia. Eres bueno, Dios. Eres maravilloso, eres incomparable, eres todo para mí. Pero eso viene porque nos ha dado el Espíritu en vuestros corazones. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Quién clama? Su Espíritu. ¿Dónde? Nos ha dado su nombre, la alabanza. Por eso Pablo él dice, no, yo fui confirmado, yo fui ungido, yo fui marcado. Claro, saber la marca que él también recuerda, pues póngale su somatón en el suelo, quedó ciego hasta que otro oró por él, y de ahí nunca fue el hombre como era antes. A su nombre la gloria. Hermano, yo creo que voy a seguir aquí la otra semana. A su nombre la alabanza, aleluya. Vamos a leer otra porción de la palabra, 1 de Juan 3:24. Bueno, hay dos más. Sí, cabalito, man. 1 de Juan 3:24. Mire la palabra. Esto no lo dice el pastor. Esto lo dijo el Señor a través de sus santos apóstoles. El que guarda sus mandamientos. ¿Sí lo tienen, hermano? Pero no me deje solo. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La garantía, hermanos. Aleluya. Sí, nos ha dado. Es como, por eso se da usted cuenta cuando y pongo el ejemplo de las muchachas cuando tienen su anillo. ¿Cuándo se va a casar? Hay unos que no han dado anillo y aquí se ven como se andan casados. ¿Qué es eso? Sí, no han dado su anillo, no se han comprometido y ya se andan abrazando así. Y hermano, eso tenemos que echar fuera eso. Si quieren mujer, pues pídele, póngale su anillo y se casan tales meses. Se ve que tiene, o sea, es cierto, el Señor así nos hizo con nosotros. Nos ha dado de su Espíritu. Aleluya. 2 versículos más dijimos.
Ya leímos 1 de Juan 3:24, ¿verdad? Y 1 de Juan 4:13. Ok, vamos ahí, hermano. Ahí está, para que no se mueva mucho. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Bendito sea Dios. Amados hermanos, 4 puntos. Empezamos en el versículo 21. Confirma, unge, sella y da la garantía. ¿Qué? Sello de propiedad, dueño. Ahora, concluyo. ¿Usted puede agarrar algo que no es suyo? Hermanas, esposas, ¿usted obedece a otro hombre que no es su marido? ¿Va que no? ¿Y por qué obedece a su marido? Porque con él me casé, dice. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué le obedece? Bueno, aunque ahora estamos en un tiempo peligroso. Hay mujeres que no obedecen, pero eso van a tener su parte en el lago de fuego. Ese es otro punto, hermano. Pero ¿por qué obedecen? Bueno, voy a hablar con las obedientes. ¿Por qué respetan a su marido? Porque es su esposo. Porque usted se comprometió y se casó y usted él es su dueño, su dueña. Sí. Por eso. Ahora, si nosotros tenemos la confirmación, Dios nos ungió, Dios nos marcó y nos ha dado la garantía. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Comprende? Este es sencillo, claro. Entonces no te hagas una falsa idea. Ay, y esto no es como los que se casan por interés con personas. Oh, me caso. Ay, bueno, eso más sale yo cuando era niño miré novela en mi casa. Era niño. Yo les digo, hermano, por eso yo sé quiénes miran novela. Ahora gracias a Dios me libertó, pero en ese tiempo tenía mis 10 años. Yo sabía. Y vienen las mamás, hablan con sus hijas. Enamora a ese hombre. Tiene mucho dinero. Sus padres tienen dinero. Vas a ser la heredera de todo. Y viene la muchacha, sí. O sea, no se casa porque ama. Y llega en el matrimonio, pero ¿con qué quiere casarse? Con las cosas, el dinero, los carros, los lujos. Con eso se quería casar. Entonces, ¿con Dios no va eso? Ay, yo te quiero decir, Señor, porque tú me has dado dinero, me has dado casa. Hermano, ¿usted está casado con el Señor por interés? ¿O usted está comprometido con el Señor porque le ha dado? No, te ha dado, gloria a Dios. Y si no tiene, también gloria a Dios. Pero nosotros debemos de corresponder a ese amor porque Él nos amó primero. Porque Él nos ha dado una vida eterna, una esperanza eterna en los cielos con Cristo Jesús. Entonces nosotros no olvide todo tu pretexto. Esos son pretextos.
Por eso dice uno, ¿a poco uno que está en Cristo tiene que obedecer? Claro, el que es cristiano va a obedecer su palabra. El que no es cristiano, pues tiene el derecho de no obedecer porque no es cristiano. Entonces nosotros con el Señor, hermano, Él nos ha dado, nos ha marcado. ¿Cómo nosotros no vamos a amarlo a Él entonces? Es imposible. Entonces yo miro a las parejas, ¿verdad? Su esposo, papá, papito, amor, le dice, y lo felicito, pero que sea de verdad, hermano, no sea como uno que yo conocí. Dice, mamita, mi amor, cuando se enoja, mi amor, ven para acá y ¡pah! Sí, así le decía cuando le daba, le decía amor. Con amor. Entonces que sea sincero. Pero miren, mis queridos hermanos, entonces con Dios nosotros no podemos fingir que somos. Nosotros no podemos aparentar que somos. Dios conoce a los suyos. Dios sabe, hermano. Por eso si usted tal vez pido a Dios y he pedido a Dios que a través de esta palabra venga en nosotros un deseo de buscar amar a Dios con todo nuestro ser. Dejar que su obra comience en nuestra vida, hermano. Que a usted no le estén, hoy es día sábado, ven al culto. Hoy es día domingo. Hoy tenemos que orar. Hoy, no, hermano. El quien es oveja no puede ser cabro. El quien es cristiano es cristiano. El que no, pues no, pero Dios le llama. ¿Para qué? Rinda su vida a Cristo. Entonces, ¿da cuenta usted que permanecer al Señor, hermano, es algo que uno ya no vivo yo? Cristo vive en mí. Las cosas que ahora vivo, lo vivo en el Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Oyeron, hermano? Entonces nuestro compromiso y nuestra responsabilidad o nuestra manera de vivir ahora actual, que decimos que estamos en Cristo, es dar gloria al Señor con todo lo que nosotros hacemos. Con todo. Ya yo no me voy a jactar en lo que soy y en lo que no. Yo gloríe, si alguien se gloríese en conocerme. ¿En qué te tienes que gloriar? En que tú conoces o amas o eres amado por el Señor. Dios, hermano, unge. Dios confirma. Dios sella y Dios garantía, da el sello de garantía. Por eso el apóstol Pablo dijo que el que no tiene su espíritu no es de él. Pero aunque no eres de él, puedes arrepentirte y decirle al Señor que entre en tu corazón, entregarle tu vida. Aleluya. Porque Él, hermano, los que no son, aquellos que están ahorita perdidos en los vicios, que están en lugares de pecado, el Señor los está llamando. Porque no quiere que el hombre muere en su pecado. Él quiere que el hombre se arrepienta y cree que hay un Salvador que se llama Jesucristo. Y no digamos para nosotros que estamos aquí. El problema, hermano, que hay a veces en la iglesia, está el frío, el tibio y el que busca a Dios. Son tres cosas. Está el trigo y está la cizaña. Pero Dios no quiere que sea cizaña. Por ejemplo, el Señor dijo algo muy claro: es necesario que hayan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Entonces se da cuenta, no, es que yo de plano, yo soy la oveja negra. No, Dios quiere que si eres oveja negra, sea oveja blanca. Entrégale tu voluntad, tu corazón. Ya no sea usted un creyente de eso, man. ¿De qué le sirve jactarse a uno que es creyente? Y por medio de la palabra se da cuenta que está lejos. Pero gloria a Dios, si por medio de la palabra nos damos cuenta que estamos lejos, volveos a mí, dice el Señor. Vuelve a mí. O sea, Dios no nos sentencia, Dios nos abre el camino, nos muestra nuestra condición para que nosotros no nos quedamos ahí. Corramos
en su presencia. Dios les bendiga, hermano. El apóstol Pablo tuvo que decir eso, porque él, hermano, en la palabra siempre él dijo que él imitaba a Cristo. Imítenme a mí como yo a Cristo. Pero a él lo estaban acusando de ser un falso, de ser mentiroso. Entonces él llegó a decir: no, a mí me confirmó Dios, a mí me ungió Dios, a mí me selló Dios, y más me ha dado las arras, es su Santo Espíritu. Entonces este es lo que es un creyente. Bendito sea Dios. Les bendiga, hermanos, pónganse de pie. Los veo como afligidos, pero bendito, hermano, atiende la necesidad de su alma. Atiende la necesidad de su alma. No lo deje para mañana lo que puede hacer hoy. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor. Muchas gracias, Padre, porque conocemos por medio de tu palabra, Señor, la necesidad, la condición, Señor, en lo que nos encontramos, Padre. Te pido, mi Dios, que nos ayude, Padre, que disipa esa duda, esa incredulidad, ese corazón duro, Señor. Le pido, Padre, que tu Santo Espíritu, Padre, nos enseñe, nos encamine, Señor, nos conduzca, como dice su palabra, por senda de justicia, por amor de tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor. Ilumina los lugares oscuros, Padre Santo. Toda duda, Señor, que haya recibido una respuesta, Padre, que podamos levantarnos, Señor, dejar, Padre, lo que nos detiene, lo que nos estorba, que podamos correr, Padre, esta carrera como dice su palabra, poner nuestra mirada en ti, mi Cristo, que tú eres el autor y consumador de la fe. Envía tu poder, Padre, derrama de tu Santo Espíritu en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio que tú vives, que tú reinas en nuestros corazones. Que no, Padre mío, sea manifestado nuestra humanidad, sino que sea dado a conocer tu poder, tu obra, Padre, en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre. Bendice a este pueblo, Padre Santo. Prospera tu palabra en el corazón de este pueblo. Santifícanos en tu verdad, como dice tu palabra es verdad, Señor. Gracias, mi Dios.